Bienvenidos a Caminantes Camino. Nos encontramos con George Ivanovich Gurdjieff en esta obra Encuentros con hombres notables, última parada de esta aventura. Abrimos este último capítulo, un añadido, la cuestión material. El 8 de abril de 1924 se abría en Nueva York una filial del Instituto para el Desarrollo Armónico del Hombre. Con ese motivo, varios amigos del señor Gurdjieff y algunos de sus alumnos franceses organizaron en su honor una cena en un restaurante ruso. Después de la cena, la mayoría de los comensales acompañaron al señor Gurdjieff a casa de la señorita R, en su departamento de la calle 49. La conversación se reanudó con el café y los licores que había podido conseguir el doctor B, y prosiguió hasta la hora del desayuno, en la mañana siguiente. El señor Gurdjieff hablaba con la ayuda de sus intérpretes, el señor Lilians y la señora Bersilovsky, y contestaba nuestras preguntas, que casi todas se referían a problemas filosóficos. Durante una breve interrupción, mientras comíamos sandías de Buenos Aires, que en esa época del año eran una rareza hasta en Nueva York, el doctor B, propietario de un gran sanatorio muy de moda y que tenía fama de ser hombre práctico, se volvió hacia el señor Gurdjieff y le preguntó a quemarropa: ¿Podría usted decirnos, señor, cuáles son los medios de existencia de su instituto y cuál es, más o menos, su balance anual? La respuesta del señor Gurdjieff tomó, para gran sorpresa nuestra, la forma de un largo relato. Como ese relato revelaba un aspecto insospechado de la lucha que debió llevar a lo largo de su vida, emprendí la tarea de reconstruirlo tan fielmente como me fuese posible, tal como lo contó ese día. Consulté también a otros discípulos que habían escuchado el relato con tanto interés y atención, que lo recordaban en sus más mínimos detalles. Por fin verifiqué mi texto, comparándolo con las anotaciones de F, que acompañaba al señor Gurdjieff por doquier en el curso de sus estancias en América, y estenografiaba todas sus charlas y conferencias. Para permitir que el señor Gurdjieff ahorrase su tiempo haciendo leer cada vez que se repetía la misma pregunta, lo que ya había contestado sobre ese particular. El señor Gurdjieff empezó así: La pregunta que usted me hace, mi estimado doctor, ha intrigado siempre a mucha gente a mi alrededor, pero hasta hoy, juzgando inútil incluir a alguien en la confidencia, nunca contestaba, o bien salía del paso con una broma. Además, circulan toda clase de bromas sumamente cómicas sobre este tema. Testimonio de la perfecta estupidez de sus inventores, y que se embellecen todos los días con nuevos detalles fantásticos, a medida que los repiten y comentan otros ociosos y parásitos de ambos sexos, tan estúpidos como los primeros. Por ejemplo, pretenden que recibo dinero de un centro oculto de la India, o que el instituto está subvencionado por una cofradía de magos negros, o que está ayudado por el legendario príncipe georgiano Mujransky, o bien que poseo el secreto de la piedra filosofal y que por procedimientos alquímicos puedo fabricar cuanto dinero quiero. Y hasta, como se repitió mucho últimamente, que los fondos son suministrados por los bolcheviques y un sinfín de necedades por el estilo. Y es un hecho que hasta hoy, aún las personas que me son más allegadas
nunca supieron con exactitud de dónde venía el dinero necesario para los colosales gastos que estaban a mi cargo desde hace muchos años. No consideraba útil hablar seriamente del aspecto material de la vida del instituto, ya que no me forjaba ninguna ilusión sobre la posibilidad de una ayuda exterior, y consideraba toda conversación sobre ese tema como una simple pérdida de tiempo, una manera de verter la nada en el vacío. Pero hoy, frente a esta pregunta que tantas veces me hicieron y que ya me importunó bastante, no voy a contentarme con una sencilla broma, y hasta contestaré con cierta sinceridad. Por otra parte, si tengo el deseo esta vez de contestar algo más seriamente, creo saber por qué. Hasta hoy estoy casi seguro, después de llegar a ser, por la voluntad del destino, o para decirlo con más acierto, por la estupidez de los detentadores de poder en Rusia, pobre como un ratón de iglesia. Me aventuré en el país del dólar, y allí en ese aire saturado de vibraciones de las personas diestras en el arte de sembrarlo y cosecharlo, olfateé como un perdiguero de buena raza, una presa segura y selecta. Por lo tanto, no dejaré escapar la ocasión. Además, ya que estoy sentado entre gente acolchada con dólares y que me siento estimulado por la absorción automática de estas benéficas emanaciones, espero servirme de mi respuesta para esquilar un poco a alguno de ustedes. Así pues, después de la excelente cena ofrecida por una anfitriona de una hospitalidad tan rara en nuestros días, aprovecharé este ambiente tan agradable para movilizar todas las capacidades de actividad, tanto de mi cerebro como de mi máquina parlante. Y contestaré la pregunta que acaban de hacerme de manera que cada uno de ustedes sienta que el fondo de mi bolsillo es también un terreno fértil para la semilla de dólares, con la peculiaridad de que al germinar allí, esa semilla adquiere la propiedad de aportar a aquellos que la sembraron la única felicidad objetiva que podrían hallar en la vida. Pues bien, mis queridos poseedores de dólares, que ahora respeto sin reserva. Mucho antes de pasar a la realización práctica de mis ideas, en la época en que elaboraba, con todos sus detalles, el programa de mi instituto, ya había reflexionado cuidadosamente sobre la cuestión material, que aunque secundaria para mí, no dejaba de ser muy importante. Como ya preveía los numerosos obstáculos que encontraría en mi esfuerzo por introducir en la vida de las ideas psicológicas, sobre las cuales debía fundarse este establecimiento, extraordinario para nuestra época, sentía la necesidad de asegurar mi independencia, por lo menos desde el punto de vista material, ya que sabía por experiencia que la gente rica nunca se interesa con suficiente seriedad por esas ideas como para sostener una obra de este tipo, y que los demás, pese a tener el deseo, no pueden hacer gran cosa, ya que semejante empresa exige sumas considerables. Por eso, si quería realizar por entero mis planes, necesitaba, costase lo que costase, antes de pasar el cumplimiento de las tareas psicológicas, resolver este aspecto del problema. Por consiguiente, después de haberme fijado como meta reunir el capital necesario en un plazo dado, consagré mucho más tiempo que antes a ganar dinero. Lo que estoy diciendo ahora tal vez despierte profunda perplejidad en la mayoría de ustedes, americanos, a quienes se considera actualmente en toda la tierra como incomparables businessmen. Se preguntarán ustedes cómo me fue posible ganar tan fácilmente sumas seguramente importantes, y deben de tener la sensación de que se trata poco más o menos de una fanfarroneada de mi parte. Y por cierto los comprendo. Esto les parecerá harto extraño. Para que puedan explicarse, aunque aproximadamente, cómo pude lograrlo y de dónde me viene tal audacia, hay que precisar que antes del periodo mencionado
me había ocupado a menudo de asuntos comerciales o financieros y que era considerado por cuantos estaban relacionados conmigo como un temible hombre de negocios. Pero quiero hablarles un poco de la educación que recibí en mi infancia y que me parece hoy, con la experiencia y la autoridad que adquirí, que corresponde muy de cerca al ideal que se formó en mí sobre ese particular. De hecho, gracias a ella pude antaño, y aún puedo hoy, en caso de necesidad, suplantar a cualquier hombre de negocios y tal vez a uno de ustedes, businessmen americanos. Darles ahora algunos detalles sobre esa educación es, por otra parte, muy oportuno, ya que nos hemos reunido para festejar la apertura de una institución cuya meta fundamental es el desarrollo armónico del hombre, institución que se apoya en datos experimentales acumulados en el curso de largos años y verificados con cuidado por mí, un hombre que sacrificó su vida personal casi por entero al estudio del problema vital de la educación, que se ha vuelto hoy tan angustioso y quien, formado por hombres de conciencia normalmente desarrollada, pudo adquirir la capacidad, cualesquiera que fueran las circunstancias, de mostrarse siempre imparcial. Hubiera podido escribir un libro entero sobre los métodos educativos, directos e indirectos, que derivaban de su original concepción. Apenas aparecieron en mí las señales de una comprensión más o menos justa. Empezó, entre otras cosas, a relatarme toda clase de cuentos fantásticos, que siempre terminaban con una serie de aventuras cuyo héroe era cierto carpintero cojo llamado Mustafá, que sabía hacer de todo y hasta un día había fabricado un sillón volador. Por ese medio y otros artificios del mismo estilo, mi padre hacía crecer en mí, al mismo tiempo que un vivo deseo de parecerme a ese hábil carpintero, la necesidad irresistible de fabricar siempre algo nuevo. Mis juegos de niño, hasta los más comunes, estaban embellecidos por la imaginación que tenía de ser alguien que nunca hacía las cosas como todo el mundo, sino de una manera muy especial. La tendencia, aún confusa, que mi padre había inculcado indirectamente en mi naturaleza, desde mi más temprana edad, debía precisarse tanto más cuanto que, en mi juventud, tuve como primer maestro a un hombre cuyas miras y métodos educativos armonizaban bien, en ciertos aspectos, con esta disposición. De suerte que, sin dejar de cumplir con mis obligaciones escolares, me ejercitaba en varios oficios bajo su dirección personal. La característica principal del método educativo de mi primer maestro era la siguiente. Apenas se daba cuenta de que empezaba a gustarme y me familiarizaba con un oficio, me obligaba a abandonarlo por otro. Como comprendí mucho más tarde, tenía como finalidad no hacerme aprender así toda clase de oficios, sino desarrollar en mí el poder de superar las dificultades que presentaba cualquier trabajo nuevo. Y de hecho, desde ese tiempo, todo trabajo tomó para mí sentido e interés, no en sí mismo, sino únicamente en la medida en que no lo conocía y no sabía cómo hacerlo. Así, por sus ideas originales en materia de educación, esos dos hombres que conscientemente, o hasta inconscientemente, no importa, habían tomado la responsabilidad de prepararme para la edad responsable, hicieron germinar en mi naturaleza una propiedad subjetiva que se desarrolló poco a poco en el curso de mi vida y terminó por fijarse en la forma de una tendencia constante al cambio, repetido, de ocupación. Así adquirí, aunque solo fuese por automatismo, una aptitud a la vez teórica y práctica para tener oficios o comercios variados. Y también mi comprensión creció a medida que se ensanchaba mi horizonte en diversos dominios del saber. Hicieron germinar en mi naturaleza una propiedad subjetiva que se desarrolló poco a poco en el curso de mi vida y terminó por fijarse en la forma de una tendencia constante al cambio, repetido, de ocupación. Así adquirí, aunque solo fuese por automatismo, una aptitud a la vez teórica y práctica para tener oficios
o comercios variados. Y también mi comprensión creció a medida que se ensanchaba mi horizonte en diversos dominios del saber. Hasta agregaré que si hoy se me reconoce en diferentes países como hombre que posee verdadera competencia en numerosos campos, lo debo en parte a esta primera educación. De hecho, esa educación justa desarrolló en mí desde mi más temprana edad una ingeniosidad, una amplitud de visión y sobre todo un sentido común que me permitieron, a partir de todas las informaciones que coseché intencional o accidentalmente en el curso ulterior de mi vida, captar la esencia misma de cada ciencia, en lugar de almacenar ese fárrago inconsistente a que lleva en el hombre contemporáneo el empleo generalizado de ese monstruoso método de aprender de memoria. Así pues, muy temprano en la vida estuve bien armado y capacitado para ganar fácilmente el dinero necesario para cubrir mis necesidades inmediatas. Sin embargo, como a una edad muy temprana aún, llegué a interesarme en fenómenos que ponían en tela de juicio el sentido y la razón de ser de la vida, y como prestaba a la comprensión de estos problemas toda mi atención y todo mi tiempo, no consideraba esta capacidad de ganar dinero como la única meta de la existencia, como la consideran los hombres modernos, y en particular ustedes, los norteamericanos, cuyos esfuerzos conscientes o instintivos apuntan todos a esa meta. Y no recurría a ella sino en la medida que me era indispensable para ganarme el sustento y cumplir con las tareas que me había fijado. Nacido de padres que no eran ricos y por lo tanto, no hallándome a salvo de la penuria, tuve a menudo que ganar ese dinero realmente despreciable y maléfico para hacer frente a los gastos más urgentes. Sin embargo, ganar dinero nunca me tomó mucho tiempo, ya que la ingeniosidad y el sentido común desarrollados por esa educación hacían de mí, en cualquier situación, un zorro viejo como el que más. Como ejemplo típico de esa ingeniosidad, contaré un episodio de mi vida y diré cómo, para ganar una sencilla apuesta, abrí un día de improviso un taller verdaderamente original. Los pormenores de esta historia tal vez alarguen un poco mi relato, pero creo que gracias a ese maravilloso licor, maravilloso dicho sea de paso porque fue fabricado no en las condiciones acostumbradas, sino en una vieja barcaza frente a las costas norteamericanas, no les parecerá demasiado fastidioso. Sucedió justo antes de la última gran expedición a través del Pamir y la India organizada por la sociedad que habíamos formado con el nombre de Cofradía de los Buscadores de la Verdad, de la cual formé parte desde el primer día. Unos 2 años antes de la partida de esa expedición, los miembros de la cofradía decidieron fijar como punto de reunión la ciudad de Chardiuy, en Transcaspiana. Todos aquellos que pensaban participar en la expedición debían hallarse allí el 2 de enero de 1900 y desde ese lugar remontar primero el curso del río Amudarya. Aún me quedaba bastante tiempo antes de esa fecha, empero no lo suficiente para emprender un largo viaje. Estaba entonces en Alexandropol, donde acostumbraba a pasar breves temporadas en casa de mis padres. Después de pasar con ellos el tiempo que les había reservado, en lugar de ir lejos como generalmente hacía, me quedé en el Cáucaso y viví ya en Alexandropol, ya en Bakú. En esa época iba a menudo a Bakú, porque entonces existían en esa ciudad una sociedad compuesta sobre todo de persas, que estudiaban la antigua magia, y de la cual fui por largo tiempo miembro correspondiente. Los sucesos que dieron origen al episodio que me propongo contarles ocurrieron precisamente en Bakú. Un domingo fui al bazar. Confieso que siempre tuve debilidad por los paseos en los bazares orientales, y cuando pasaba por un lugar donde había uno, no dejaba de ir. Me gustaba mucho
escudriñar en los baratillos, donde siempre esperaba descubrir alguna rareza. Había comprado ese día un bordado antiguo e iba a salir del mercado de trapos cuando vi a una joven, bien vestida pero con aire muy triste, que vendía algo. Todo indicaba que no era una cambalachera profesional y que sin duda vendía su mercancía por necesidad. Me acerqué y vi que vendía un fonógrafo Edison. La expresión de pena en los ojos de esa mujer despertó en mí la compasión, y aunque tenía muy poco dinero compré, sin tomarme el tiempo de reflexionar, esa máquina inútil con todos sus accesorios. Transporté ese fardo hasta el hospedaje de caravanas donde vivía, abrí la caja y hallé muchos cilindros rotos en su mayoría. Entre los intactos, solo algunos estaban grabados, los otros estaban vírgenes. Permanecí en Bakú algunos días más. Mi dinero llegaba a su fin y debía pensar en reponer otra vez mis reservas. Una sombría mañana estaba sentado en la cama antes de vestirme y reflexionaba en lo que debía hacer cuando mi mirada cayó por azar sobre el fonógrafo. Me vino la idea de sacarle provecho e inmediatamente establecí un plan de acción. Liquidé todos mis asuntos y el mismo día tomé el primer barco para la Transcaspiana, a donde llegué 24 horas después. En la ciudad de Krasnovodsk confié a mi fonógrafo la tarea de ganar dinero para mí. Hay que decir que el fonógrafo era un desconocido en esa región. Por primera vez se veía allí semejante maravilla. Ya dije que con el fonógrafo había algunos cilindros vírgenes. No tardé en conseguir un telal, músico ambulante a quien hice cantar y tocar varias de las canciones favoritas de los habitantes del lugar. Y para el resto de los cilindros, yo mismo conté algunas anécdotas picantes en turcomano. Luego añadí 2 tubos acústicos a los 4 que ya se hallaban en el aparato y fui con el fonógrafo al bazar, donde inauguré mi original tienda. Fijé el precio en 5 kopecks por audífono, y ya se imaginarán ustedes el resultado si les digo que en toda la semana, especialmente en los días de mercado, muy raras veces se encontraba un audífono desocupado, ni siquiera por un instante. Todas esas monedas de 5 kopecks representaban al final del día una entrada seguramente superior a la de la empresa más importante del lugar. Después de Krasnovodsk partí para Kisil Arbat, donde me vinieron a buscar varias veces para llevarme con mi máquina a casa de ricos turcomanos en los aules vecinos. Por ese tipo de giras recibía importantes cantidades de tiangui. Una vez hasta me ofrecieron 2 excelentes alfombras tequis. Después de cosechar otra vez más una redondita suma, tomé el tren con la intención de seguir ese comercio en Ashjabad, pero en el camino encontré por casualidad a uno de los miembros de nuestra cofradía, con quien hice una apuesta, lo que puso bruscamente fin a mi carrera fonográfica. La compañera a quien acababa de encontrar era la inimitable e intrépida Vitvitskaya, siempre vestida con ropas de hombre. Había participado en todas nuestras expediciones peligrosas hasta los confines de Asia, África, Australia y las islas vecinas. También debía tomar parte de la expedición proyectada. Como aún tenía varios meses por delante, había resuelto ir desde Varsovia hasta Andillán para visitar a su hermana, la que estaba casada con un representante de la firma Poznansky, y descansar un poco en espera de la fecha de reunión en Chardiuy. Durante el viaje tuvimos largas conversaciones y entre otras cosas le hablé de mis últimos oficios. No recuerdo cómo ni a propósito de qué empezó la discusión. En todo caso terminó en una apuesta de acuerdo con la cual yo debía ganar cierta suma en condiciones muy precisas
y en un lapso bien determinado. Ella por su parte lo tomó tan a pecho que decidió quedarse conmigo para ver cómo saldría del paso, y hasta tomó la decisión de ayudarme. En vez de seguir hasta Andijan, me acompañó a Ashgabat. Debo admitirlo, la ardua tarea que acababa de asumir me encendió con el fogoso deseo de triunfar a toda costa y hasta ir más allá de las condiciones establecidas. Preparé inmediatamente un plan general de acción y para empezar redacté el siguiente anuncio. El taller ambulante universal, de paso por aquí, se detendrá por muy poco tiempo. Apresúrense en hacer sus encargos y traer cuanto tengan para reparar o transformar. Reparamos máquinas de coser, máquinas de escribir, bicicletas, gramófonos, cajas de música, aparatos eléctricos, fotográficos, médicos y otros, lámparas de gas y de petróleo, relojes, todos los instrumentos de música, acordeones, guitarras, violines, taris, etc. Reparamos cerraduras y toda clase de armas. Reparamos, transformamos, enchapamos y barnizamos cualquier mueble, sea en nuestro taller o a domicilio. Reparamos, barnizamos y afinamos todos los pianos, verticales o de cola, y los armonios. Nos encargamos de instalaciones y reparaciones de alumbrado eléctrico, timbres y teléfonos. Arreglamos y cambiamos la tela de los paraguas. Reparamos juguetes de niños, muñecas y toda clase de artículos de caucho. Lavamos, limpiamos y zurcimos alfombras, chales, tapices, pieles, etc. Sacamos toda clase de manchas. Restauramos cuadros, porcelanas y todos los objetos antiguos. El taller tiene una sala de galvanoplastia, bien equipada para dorar, platear, broncear, niquelar y oxidar. Estañamos todo. Estañado y niquelado de samovares en 24 horas. Tomamos encargos para bordados de toda clase, en punto de cruz, al pasado, con felpilla, plumas, perlas y lana. Ejecutamos cualquier pirograbado en madera, cuero y tela. El taller acepta encargos para toda clase de modelos de yeso y albastro, estatuillas, animales domésticos y salvajes, frutas, etc. Y también se encarga de hacer mascarillas mortuorias. Realizamos encargos de flores artificiales en cera, miga de pan, terciopelo y papeles de color para ramilletes, guirnaldas, sombreros de damas y ramilletes para la solapa de padrinos de boda. Caligrafiamos, imprimimos, ilustramos e iluminamos las tarjetas de visita, de cumpleaños y las invitaciones. Aceptamos encargos de corsés y bragueros y transformamos los viejos en nuevos. Confeccionamos sombreros de señoras según los últimos modelos de París, etc. Apenas llegado a Ashgabat, conseguí alojamiento y obtuve permiso de la policía para imprimir y distribuir los anuncios. Al día siguiente alquilé en el centro de la ciudad un local para el taller, compuesto de una espaciosa tienda que daba a la calle y 2 cuartos pequeños al fondo. Además, había una especie de cobertizo y un pequeño patio. Después de comprar las herramientas indispensables, montar apresuradamente una pila Bunsen y transformar unas cubetas viejas en cubas de galvanoplastia, colgué encima de la entrada un gran letrero que, con letras rojas sobre tela blanca, decía: Taller americano ambulante. Aquí por muy poco tiempo fabrica, transforma y repara todo. Al día siguiente, cuando los avisos estuvieron listos, pegué una buena cantidad en las paredes con ayuda de un pilluelo y distribuimos el resto al público. Y entonces empezó todo.
A partir del primer día se inició un desfile de ashhabadianos, trayendo cosas para arreglar. Señor, ¿qué es lo que nos llevaron? Una cantidad de cosas que nunca había visto y de las que ni siquiera había oído hablar. En verdad había de todo, desde aparatos para arrancar canas y máquinas para sacar los huesos de las cerezas para hacer mermelada, hasta molinos de sulfato de cobre, para empolvar las zonas de transpiración del cuerpo, y planchas especiales para alisar pelucas. Es menester tener algún conocimiento de las condiciones locales para poder representarse mejor el cuadro. Esa parte de la Transcaspiana y la región limítrofe del Turquestán no comenzaron realmente a poblarse sino desde hace algunas décadas, y han surgido ciudades nuevas, a menudo en la vecindad de las antiguas. De manera que hoy casi todas las ciudades se componen de dos partes: la antigua ciudad asiática, como se la llama, y la ciudad rusa, situadas una al lado de la otra, cada una con su propia vida independiente. La población de esas ciudades nuevas incluye armenios, judíos, georgianos, persas, pero especialmente rusos, en su mayoría funcionarios o viejos militares que hicieron su servicio en la región. Gracias a las riquezas naturales del país y a la honradez de la población preservada aún de la civilización contemporánea, los recién llegados se enriquecieron rápidamente, pero debido a la ausencia de toda influencia cultural por parte de los dirigentes, que a su vez solo eran advenedizos, ignorantes, siguieron siendo tan incultos como antes de emigrar. Así pues, frente a un comercio ya floreciente al que debían su fortuna, nada fue previsto para desarrollar sus facultades intelectuales, como tampoco, claro está, sus conocimientos técnicos. La civilización europea, que se propagaba por doquier, apenas había tocado esos territorios, y los únicos fragmentos que recibían a través de periódicos y revistas no les llegaban sino en forma desfigurada, dadas las fantásticas exageraciones de los redactores que, en general, y particularmente en Rusia en aquella época, eran incapaces de comprender ni siquiera aproximadamente las informaciones que les eran transmitidas. Según la peculiaridad propia de todos los advenedizos de imitar cuanto está de moda, en este caso todo lo europeo, los ashhabadianos buscaban las nociones sobre la cultura y la moda en libros y periódicos rusos, que solo daban una imagen deformada, especie de caricatura a la vez cómica y entristecedora para un observador imparcial. Así, en plena prosperidad material pero sin ninguna huella de cultura, aún elemental, los habitantes de esa región, al igual que los niños, empezaron a dárselas de gente civilizada. En ningún otro lugar se seguía tanto la moda. En todos los dominios cada cual se sentía obligado, en cualquier circunstancia, a mostrar que estaba al día. Por eso se afanaban en comprar o en hacerse enviar de todas partes los inventos más recientes, y por lo general todo cuanto convenía a la vida de un gentleman culto, o por lo menos lo que se podía saber de aquella vida por la propaganda de los periódicos. Conocedores de este punto débil, los comerciantes extranjeros, sobre todo los alemanes, los inundaban con cantidades de mercancías inútiles o que se deterioraban muy rápidamente. La farsa iba tan lejos que se hubiera podido encontrar entre los artículos publicitados una máquina especial para encender las cerillas comunes. Como la mayoría de las cosas que traían eran baratijas o se estropeaban al primer día, y como no había ningún taller técnico en el lugar, cada familia apilaba montones de objetos descompuestos. Había otra razón por la cual había tantas cosas que reparar. En aquella época en Oriente, y sobre todo en la Rusia asiática, existía la costumbre de no desechar nunca lo que se había adquirido, y no venderlo jamás, aun cuando los objetos no tuvieran ninguna utilidad o se cayeran a pedazos.
tampoco hubiera sido posible encontrar a alguien que los comprase. Además, el hábito de guardar trastos viejos en recuerdo de algo o de alguien estaba muy desarrollado, y en todas las casas los desvanes y cobertizos rebosaban de una asombrosa mezcolanza de cosas inútiles que se transmitían de padres a hijos. Por eso, al anunciarse un taller donde se reparaba cualquier cosa, solo el diablo sabe lo que me llevaron, en la esperanza de resucitar y poner en servicio objetos sin uso, desde hacía mucho tiempo, como el sillón del abuelo, los anteojos de la abuela, la balalaica del bisabuelo, el reloj de la bisabuela, el estuche de viaje regalado por el padrino, la cobija bajo la cual había dormido el obispo cuando vino a visitarlos, la estrella con la que el Shah de Persia había gratificado al padre, etcétera, etcétera. Yo lo reparaba todo. Ni una sola vez me sucedió que me viese obligado a rechazar algo o devolverlo sin componer. Hasta cuando me ofrecían una suma ínfima que no justificaba el tiempo empleado en la reparación, yo la emprendía, siempre que el objeto fuese nuevo para mí, ya que me interesaba no en la ganancia, sino en la dificultad de la ejecución. Fuera de los objetos realmente deteriorados o inutilizables, me traían gran cantidad de artículos nuevos que no funcionaban por la única razón de que sus dueños eran incapaces de utilizarlos, dada su ignorancia y falta de nociones técnicas aún elementales. En suma, por su estupidez. En aquel tiempo los últimos inventos, tales como las máquinas de coser, bicicletas, máquinas de escribir, se difundían por doquier a una velocidad frenética. Encargaban y compraban esas novedades con entusiasmo, pero por falta de conocimientos técnicos y carencias de algún especialista en la región, al menor tropiezo se desechaban. Les citaré algunos ejemplos característicos de esa ignorancia y candor, de los que confieso haberme aprovechado deliberadamente, sin tener por ello el menor remordimiento de conciencia. Recuerdo, como si fuese ayer, que un armenio gordo y rico, acompañado de su hija, un día vino a verme, resoplando y sudando, arrastrando tras de sí una máquina de coser para arreglarla. Me dijo que la había comprado recientemente para el ajuar de su hija durante una estancia en la feria de Nizhny Novgorod. Al principio me decía, la máquina era una verdadera maravilla. No se cansaba uno de admirarla por lo rápido y bien que cosía. Pero de repente, sin ton ni son, para su gran decepción, la máquina empezó a marchar hacia atrás. Examiné la máquina y la encontré en perfecto estado. En algunas máquinas de coser, hoy, como lo saben ustedes, al lado de la palanca que regula la costura, otra palanca que sirve para cambiar la dirección, es decir, que al moverla se invierte el sentido de la marcha de la tela. Evidentemente alguien, sin darse cuenta, había tocado la palanca de suerte que la tela, en lugar de ir hacia adelante, ahora iba hacia atrás. Me di cuenta inmediatamente de que para reparar la máquina era suficiente poner otra vez la palanca en su lugar. Hubiera podido, por supuesto, arreglarlo todo en un instante, pero al darme cuenta de que tenía que habérmelas con un redomado bribón de armenio, y al enterarme por su charla de que comerciaba en pieles de caracul, no dudé, pues conocía muy bien esa clase de individuos, de que para llenarse los bolsillos había engañado a más de uno de esos tequis o bujarianos confiados como niños, y resolví pagarle con la misma moneda. Le conté pues un cuento de padre y señor mío sobre la clase de daño sufrido por la máquina, pretendiendo que era necesario cambiar varios piñones para ponerla en buen estado, y no dejé de abrumar con insultos a esos canallas de fabricantes de hoy. En suma, le saqué 12 rublos con 50 cópex, prometiéndole reparar la máquina en 3 días. Desde luego no acababa de salir por la puerta cuando la máquina ya estaba lista, numerada y colocada entre los artículos terminados.
Otro ejemplo. Un oficial entró un día en el taller y me dijo con aire de mucha importancia: «Ve a la oficina del comandante de la región y dile al empleado principal que yo le ordeno». Dicho sea de paso, los oficiales rusos en aquel tiempo nunca abrían la boca sino para dar órdenes. «Que te muestre las máquinas de escribir. Cuando las hayas visto me dirás qué es lo que no funciona». Y salió como había entrado. Su tono imperativo y fuera de lugar me sorprendió, y para decirlo en una palabra me exasperó. Resolví ir, primero para saber con qué clase de pájaro tenía que entendérmelas, y también quizá para hallar el medio de hacerle una jugarreta de mi propia cosecha, lo cual, debo confesarlo, siempre me divertía, pues sabía, con aire cándido e inocente, castigar la impudencia en forma muy venenosa. Fui ese mismo día a su despacho, me presenté al secretario jefe y le expuse la razón de mi visita. Supe entonces que el cabo en persona era quien había venido a verme. Mientras examinaba las máquinas de escribir, que eran 3, el charlatán del secretario, con quien, gracias a un cigarrillo y un cuento picante sobre la vida de los oficiales, me había hecho amigo, me explicó lo siguiente: estas máquinas, que acaban de llegar de San Petersburgo, funcionaron al comienzo perfectamente, pero de pronto la primera, luego la segunda y por fin la tercera se descompusieron en la misma forma. La cinta dejó de correr. Cada uno a su vez, el cabo, el intendente y los otros, han tratado de componerlas, pero por más intentos que han hecho, nadie ha podido lograrlo. Y desde hacía 3 días, de nuevo, los documentos se escriben a mano. Mientras hablaba, yo estaba examinando las máquinas y ya me había dado cuenta de qué se trataba. No sé cuál será el sistema de las máquinas de escribir de hoy, pero en aquella época la cinta corría en algunas máquinas por la acción de un resorte colocado detrás de la máquina en una caja especial, y haciendo girar esa caja se daba cuerda al resorte. Como la cinta corría lentamente, el resorte, que era bastante fuerte, necesitaba mucho tiempo para aflojarse, pero aún así había que ajustarlo de tanto en tanto. Era evidente que al ser entregadas las máquinas se dio a los resortes toda la cuerda, pero luego se habían aflojado con el tiempo y necesitaban sencillamente que les dieran otra vez cuerda. Pero ese sistema de dar cuerda sin llave ni manivela era difícil de adivinar para aquel que no estuviese al corriente. Claro que me guardé de decir nada a los secretarios, pero acepté la invitación a cenar, y después de comer a expensas del gobierno una buena sopa de coles con calla, regresé a casa en mi bicicleta, un velocípedo antediluviano que ya no tenía neumáticos. Esa misma noche, el cabo volvió a verme y con su tono importante me preguntó: «¿Entonces lo encontraste? ¿Por qué esas máquinas tan nuevas no andan?» Hacía mucho tiempo ya que me había convertido en un viejo zorro en el arte de desempeñar un papel. Di pues a mi rostro la expresión que los verdaderos actores llaman timidez respetuosa y deferencia confusa, y comencé en términos redundantes, extraídos de diversas obras técnicas rusas, a ponderar la perfección de ese sistema de máquinas en todos sus aspectos, salvo en uno, donde un cambio, a decir verdad, serio y complicado, era desdichadamente indispensable. En cuanto al trabajo por hacer, lo calculé aproximadamente en una cuarta parte del precio de las máquinas mismas. Al día siguiente, las máquinas, en perfecto estado, fueron llevadas solemnemente a mi taller por una patrulla completa encabezada por el cabo. Las recibí inmediatamente y luego anuncié, con la mayor seriedad, que de ninguna manera podrían estar listas antes de 10 días. Muy contrariado, el cabo me rogó que las reparase lo más pronto posible, puesto que el trabajo de la oficina estaba suspendido casi por completo. Después de discutir mucho, terminé por consentir en trabajar de noche y entregarles una primera máquina al cabo de 2 días. Pero en compensación
le pedí que diera órdenes a sus hombres para que trajeran las obras de la pitanza del regimiento a los 3 lechones que acababa de comprar y de instalar en mi patiecillo. 2 días después la máquina estaba lista y prometí las demás para fines de semana. Además de las gracias y de 18 rublos que recibí por cada reparación, los soldados trajeron todos los días comida para mis niños de pecho y los cuidaron durante los 3 meses que pasé en Ashjabad, a cuyo término mis lechoncitos ya se habían convertido en enormes cerdos. Desde luego expliqué a los secretarios lo que había que hacer cuando se aflojase el resorte, pero no por eso parecieron comprender en qué había consistido mi reparación. Ese mismo tipo de farsa se repitió más tarde en Merv, donde trasladé mi taller y proseguí el mismo trabajo durante 2 meses. Un buen día el inspector del liceo o del colegio local, no recuerdo bien, vino para pedirme que arreglase una máquina eléctrica destinada a experimentos de física. Tratábase de esa trivial máquina llamada estática, que arroja chispas al hacerla girar, y que, no sé por qué, cada escuela en aquel tiempo consideraba un deber poseerla. En sus famosas lecciones llamadas de física, los profesores, en forma pomposa y como si celebraran un rito, realizaban con ayuda de esa máquina demostraciones que consistían sencillamente en hacer girar los discos y obligar a los muchachos a tocar, uno tras otro, las bolas de las botellas de Leyden. Las muecas de dolor que aparecían en sus caras provocaban entonces risas incontenibles que esos pedagogos calificaban de excelentes factores para la digestión. El inspector había pedido esa máquina y la había recibido, desarmada, de la firma alemana Siemens & Halske, de San Petersburgo. Con la ayuda de profesores, colegas suyos habían montado las diferentes piezas de acuerdo con las instrucciones del prospecto. Pero a pesar de tantos esfuerzos, no lograron sacarle una sola chispa. Finalmente se vio obligado a recurrir a mi taller. Inmediatamente me di cuenta de que todo estaba en orden, con excepción de 2 discos que formaban parte principal de la máquina, y cuya posición respectiva no era del todo correcta. Había que aflojar un poco el tornillo del eje y desplazar ligeramente uno de los discos. Era asunto de 1 minuto. Pero obligué a ese venerable pedagogo, que enseñaba a los demás lo que él mismo ignoraba, a venir 4 veces a mi taller y pagar 10 rublos con 75 kopecks, con el fin de recargar las botellas de Leyden que para nada lo necesitaban. Casos parecidos se repetían casi cotidianamente. Mientras tuve mi taller, siempre servicial con los pobres, no consideraba pecado aprovecharme de la tontería de los que, sin mérito alguno, y únicamente gracias a una posición debida a la casualidad, representaban a la inteligencia del lugar. Cuando desde el punto de vista de la inteligencia verdadera, estaban muy lejos de valer tanto como la población local que les estaba subordinada. Pero el negocio más original y al mismo tiempo más provechoso fue el de los corsés. En esa época en París la moda de los corsés cambió bruscamente. Después de llevarlos muy altos, empezaron a llevarse muy cortos. Ese nuevo capricho de la moda ya era muy conocido allí gracias a los periódicos, pero los corsés mismos aún no estaban en venta en esas regiones tan apartadas, y muchas mujeres me llevaban sus viejos corsés para pedirme si no sería posible ponerlos a la última moda. Ese negocio de los corsés fue sencillamente para mí oro en barras. He aquí por qué. Un día que tenía que acortar y ensanchar el corsé de una judía gorda, cuya cintura estaba en vías de desarrollo progresivo, tuve necesidad de cierta cantidad de ballenas. Después de mucho buscar, mientras me hallaba una vez más
en una tienda que no las tenía, el dependiente me aconsejó comprar sencillamente un corsé pasado de moda, que según decía, el patrón me cedería sin duda por el precio de las ballenas. Me dirigí pues al patrón. Mientras regateaba con él, maduró en mi cabeza otro plan, y le compré no un corsé, como lo tenía pensado, sino todos los que tenía en la tienda, o sea, 65 corsés viejos y pasados de moda, a razón de 20 copecks cada uno, en lugar del precio habitual de 4 o 5 rublos. Después de lo cual me apresuré a comprar corsés en todas las tiendas de Ashjabad, pagándolos aún más baratos, puesto que todos estaban encantados de ceder a bajo precio una existencia de artículos inutilizables. No me detuve ahí, sino que al día siguiente mandé en recorrida al padre de mis aprendices, un viejo judío, con instrucciones de comprar corsés pasados de moda en todas las ciudades, situadas a lo largo de la línea del ferrocarril de Asia Central, mientras que yo mismo, armado con simples tenazas y tijeras, me ponía a fabricar corsés a la moda. Eso se hacía muy sencillamente. Primero trazaba una línea con lápiz a lo largo de las partes donde debía efectuar el corte, dejando un buen margen arriba y uno más pequeño abajo. Luego rompía las ballenas con las tenazas y cortaba a lo largo de la línea marcada. Después de lo cual, las jóvenes que trabajaban conmigo, bajo la dirección de Vidvitskaya, deshacían la cinta del ribete, la cortaban y la recosían alrededor de los corsés recortados. No quedaba sino ensartar la mitad del antiguo cordón, y el corsé mignon, a la última moda de París, estaba listo para la venta. Fabricamos de ese modo un centenar de corsés por día. Lo más gracioso fue que los comerciantes, después de enterarse de la metamorfosis de sus viejos corsés, se vieron obligados, ante la gran cantidad de pedidos, a comprármelos a regañadientes, no ya por 10 o 20 copecks, sino por el precio de 3 rublos 50 cada uno. Imagínense ustedes, compré y revendí así en las ciudades de Krasnovodsk, Kisilarvat, Ashjabad, Merv, Shardiui, Pujara, Samarcanda y Tashkent más de 6.000 corsés. Tal éxito, fuera de proporción con la escala de la empresa, no provenía solamente de la ignorancia e ingenuidad de la abigarrada población del lugar, ni tampoco de mi ingeniosidad o de mi capacidad de adaptación a condiciones de cualquier clase, sino más bien de mi actitud despiadada hacia ciertas debilidades, tan presentes en mí como en todo ser humano, y cuyo conjunto constituye lo que se llama pereza. Es interesante observar que durante ese periodo se produjo en el funcionamiento de mi presencia general un proceso por completo incomprensible desde el punto de vista de la ciencia ordinaria, y que debía repetirse más de una vez en el curso de mi vida. Este proceso se traducía por una regulación especial del tiempo de carga y descarga de la energía que me permitía casi dejar de dormir durante varias semanas y a veces hasta meses enteros, al mismo tiempo que daba muestras de una actividad que, lejos de disminuir, por lo contrario se aceleraba. La última vez que ese estado reapareció me interesé tanto en el fenómeno que éste no tardó en tomar, para las partes conscientes de mi presencia, una importancia igual a la de ciertos interrogantes que llevaban en mí desde hacía tiempo, y cuya solución se había convertido en la meta y la razón de ser de mi existencia. Incluso tengo la intención, cuando haya arreglado los asuntos relativos al programa fundamental del instituto, y tengo otra vez la posibilidad de consagrar la mitad de mi tiempo a intereses subjetivos, de poner en el primer plano de mis preocupaciones la elucidación de ese problema.
Esta particularidad, todavía incomprensible para mí, del funcionamiento general de mi organismo, en esa época de mi vida, aparecerá claramente en la situación que voy a describir. Durante todo el día había un raudal ininterrumpido de clientes, más parlanchines los unos que los otros, que me traían sus viejos objetos rotos, o venían para buscar los que ya estaban reparados, de tal suerte que pasaba la mayor parte de los días recibiendo y entregando encargos. Aprovechaba los escasos momentos de respiro para salir corriendo a comprar los repuestos y los diversos materiales necesarios. Por esa razón, el trabajo se efectuaba sobre todo de noche. Durante toda la duración del taller, tuve que dividir mi tiempo en la siguiente forma: el día para los clientes, la noche entera para mi trabajo. Debo decir que en esta coyuntura fui ayudado considerablemente por Viditskaya, que muy rápidamente llegó a ser experta en trabajos de toda clase, y se arreglaba a las mil maravillas para cambiar la tela de paraguas, transformar los corsés y los sombreros de señoras, y especialmente para confeccionar flores artificiales. Además, los dos hijos de mi viejo judío se ocupaban, el mayor en limpiar y pulir los artículos para la galvanización, el menor en hacer los mandados y encender y cuidar el fuego de la forja. Hacia el final también me ayudaron, y a fe mía bastante bien, 6 jovencitas pertenecientes a familias patriarcales del lugar, a quienes sus padres, deseosos de asegurarles una educación completa, enviaron a mi taller universal para que se perfeccionasen en trabajos finos de costura. Aún al principio, cuando solo éramos 4 personas, se tenía la impresión, al ver la cantidad de trabajo realizado, de que en los fondos del taller se afanaban varias decenas de especialistas competentes. Por supuesto, encima de la puerta de entrada a la trastienda, se habían colocado un letrero indicando que la entrada estaba estrictamente prohibida al público. En Ashjabad mi taller duró 3 meses, en cuyo tiempo gané casi 7.500 rublos. ¿Saben ustedes lo que representaba tal suma entonces? Como punto de comparación es preciso recordar que el sueldo de un funcionario medio era de 33 rublos con 3 kopecks por mes. Y con esa suma no solo un soltero, sino hasta una familia entera con una caterva de hijos se las arreglaba para vivir. El sueldo de un oficial superior, que era de 45 a 50 rublos, era considerado como muy importante, y el sueño de todo joven era llegar a ganar otro tanto. La carne estaba entonces 6 kopecks la libra, el pan de 2 a 3 kopecks, las uvas de buena calidad 2 kopecks. A razón de 100 kopecks por rublo, 7.500 rublos representaban una verdadera fortuna. Durante ese periodo se presentó la ocasión en varias oportunidades de ganar aún más realizando negocios fuera de mi trabajo, pero la apuesta tenía como condición la de no emplear otros medios que los trabajos manuales y las pequeñas combinaciones comerciales, que de ellos derivarían inevitablemente de cuando en cuando, y ni una sola vez sucumbía a la tentación. Había ganado la apuesta desde hacía mucho tiempo, y logrado ganar en Ashjabad 4 veces más dinero de lo convenido, no obstante lo cual resolví continuar el negocio en otra ciudad. Casi todo ya estaba liquidado. Vidvitskaya se hallaba en casa de su hermana, y yo mismo me disponía a salir 3 días después para Merv. Sin duda, después de lo que acabo de contarles, tendrán ustedes una idea suficiente de lo que quería hacerles comprender con este relato. O sea que ese rasgo específico del psiquismo general del hombre, del que ustedes, los norteamericanos, se han hecho un ideal y que llaman la fibra comercial, también existe, y mucho más potente, con tantas fibras que ustedes no poseen, entre los pueblos que viven en otros continentes. Sin embargo, para presentarles un cuadro más completo de mis actividades en aquella época, les hablaré también
de una astuta combinación comercial que realicé precisamente antes de mi partida de Ashgabat. Debo decirles que poco después de haber abierto el taller, anuncié también que compraría objetos viejos de toda clase. Lo hacía por dos razones. Primero, muchas veces se necesitaban piezas nuevas para las reparaciones. Ahora bien, yo había agotado muy rápidamente las reservas de las tiendas, como también la de los ropavejeros de los mercados, donde conseguía objetos deteriorados cuyas piezas eran aún utilizables y que recuperaba. En segundo lugar, tenía la esperanza, como frecuentemente sucedió, de descubrir entre los artículos que me llevaban o que compraba a domicilio algo raro y precioso. En suma, también me había convertido en cambalachero. Uno de los últimos días antes de mi partida, encontré en el bazar a un georgiano que había conocido en la región de Tbilisi, donde tenía a su cargo el restaurante de una de las estaciones del ferrocarril transcaucasiano y que ahora era proveedor titular del ejército. Me propuso la compra de unas viejas camas de hierro que le sobraban. Esa misma noche fui a su casa. Bajamos al sótano para ver las camas, pero reinaba allí un olor tan terrible que era imposible aguantarlo. Las examiné apresuradamente y salí a la carrera, y solo cuando estuvimos en la calle hablamos del precio. Supe entonces que el olor provenía de 20 toneles de arenques que él había comprado en Astracán para la mesa de los oficiales. A la entrega de los 2 primeros toneles, el encargado, al abrirlos, encontró que los arenques estaban descompuestos y los rechazó. El georgiano, temiendo perder su reputación, no se atrevió a ofrecerlos en otra parte. Los llevó a su casa, los depositó provisionalmente en el sótano y los olvidó. Solo ahora, después de 3 meses, cuando los arenques impregnaban toda la casa con su olor, había resuelto desprenderse de ellos lo más pronto posible. Lo que más le fastidiaba no era solo haber perdido el dinero con los arenques, sino lo que tendría también que pagar para que los llevasen al basurero. Si no quería que la comisión sanitaria olfateara el asunto y le impusiera una multa. Mientras me hablaba, mi pensamiento, como siempre en tales casos, trabajaba activamente, y me preguntaba si no sería posible encontrar una combinación cualquiera para sacar provecho de este asunto. Me puse a calcular. Tiene 20 toneles de arenques dañados y todo eso debe ser tirado. Pero los toneles vacíos no valen menos de 1 rublo cada uno. Ojalá pudiera yo hallar la manera de que los vaciaran por nada. De lo contrario, el transporte me va a costar casi tanto como el precio de los toneles. ¿Qué hacer? De repente se me ocurrió que los arenques, sobre todo arenques podridos, podrían muy bien servir de abono, y pensé, ya encontraré un jardinero que se alegre de conseguir por nada este excelente abono, y que en compensación vacíe los toneles, los lave y me los lleve al taller. Después de haberlos ahumado, podré venderlos sin demora, pues es tan grande la demanda de toneles que en menos de media hora me habré ganado unos 20 rublos. Y todos sacaremos nuestro provecho, hasta el georgiano que perdió con la mercancía, pero que al menos no tendría que pagar el transporte. Después de reflexionar de esta suerte, dije al georgiano: si me rebaja todavía un poco el precio de las camas, me las arreglaré para que el transporte de los toneles no le cueste nada. Aceptó y le prometí que al día siguiente lo libraría de esa fuente de infección. Una vez pagadas las camas, las cargué en mi carreta, como también un tonel de arenques que deseaba mostrar a un jardinero o a un tonelero. Llegados al taller, descargamos y depositamos todo en el cobertizo. Era la hora en que el viejo judío, padre de mis aprendices, tenía la costumbre de venir a charlar, o también a veces a ayudar a sus hijos. Me había sentado en el panecillo
y fumaba un cigarrillo cuando de repente se me ocurrió la idea de darles arenques a mis cerdos, y sin explicarle nada, le pedí al viejo que me ayudase a abrir el tonel. Al destaparlo, mi viejo judío se inclinó para husmear el olor. Se le iluminó inmediatamente el rostro y exclamó: «¡Caramba! Estos sí que son arenques. Jamás los he visto iguales desde que estoy en este maldito país». Yo estaba perplejo. Como había vivido la mayor parte del tiempo en Oriente, donde se comen los arenques, nunca podía saber si por casualidad los comía, si eran buenos o malos. Para mí todos olían igualmente mal. Por lo tanto, no podía hacer otra cosa que fiarme de la opinión del viejo judío, tanto más cuanto que antes de ser carnicero había atendido otrora en su país, en Rostov, una tienda donde vendía pescado. Sin embargo, no me dejé convencer enseguida y le pregunté si no se equivocaba en cuanto a la calidad de los arenques. Herido en lo más hondo, contestó: «Equivocarme yo. Jamás de los jamases. Son arenques maravillosos, de los verdaderos». No recuerdo qué nombre le dio. Como tenía aún mis dudas, le dije que había comprado por casualidad toda una existencia y que en mi país era buen presagio si desde el desembalaje la mercadería hallaba comprador. Era señal de que la venta sería buena. Teníamos pues que vender sin esperar más, aunque solo fueran algunos arenques. Y le pregunté si no podía encargarse de este menester enseguida. Yo quería comprobar de esa manera si lo que había dicho el viejo era cierto, y obrar en consecuencia. Cerca de mi taller vivían muchos judíos, tenderos en su mayoría. Ya era de noche y estaban cerrando las tiendas. Precisamente enfrente de mi casa vivía un tal Friedman, relojero. Fue el primero a quien llamaron. Compró inmediatamente una docena de arenques, pagando sin regatear 15 cópex por par. El siguiente fue el dueño de la farmacia de la esquina, quien compró sin titubear 50 arenques. Por el tono regocijado de esa gente comprendí que mi buen viejo tenía razón. Al día siguiente, al despuntar el día, alquilé carretas y transporté todos los toneles a casa, con excepción de los 2 que ya habían sido abiertos, cuyo contenido estaba realmente dañado y de donde provenía aquel terrible olor. Esto los hice arrojar en la basura. Resultó que los 18 toneles restantes contenían arenques, no solo buenos, sino de excepcional calidad. Evidentemente, tanto el encargado del comedor como el comerciante georgiano nativo de Tbilisi, donde no gustan los arenques, tenían sobre ese particular los mismos conocimientos que yo. Por su olor peculiar habían creído que los arenques estaban estropeados y el georgiano había dado todo por perdido. Pues bien, en el lapso de 3 días, con la ayuda del viejo judío a quien pagaba medio cópec por arenque, de lo que se mostraba muy satisfecho, los arenques se vendieron al por mayor y al menudeo. Como entretanto había liquidado mis demás asuntos, invité al georgiano a la gran cena de despedida que di la víspera de mi salida. En la mesa le conté cómo se había desarrollado el negocio y, sacando el dinero, le ofrecí compartir mi ganancia. Pero el georgiano, ateniéndose a un principio comercial muy practicado, tanto en Transcaucasia como en Transcaspiana, rechazó mi proposición, declarando que al cederme la mercancía estaba convencido de que no valía nada, y que si las cosas sucedieron de otra manera, era sencillamente un golpe de fortuna para mí y de infortunio para él, y que consideraba deshonesto aprovecharse de mi bondad. Aún más, al día siguiente, cuando me puse en camino para Merv, encontré en el vagón, junto con mi equipaje, una bota de vino enviada por ese georgiano. Pasaron varios años, plenos de aventura, de riesgos e imprevisiones, en cuyo transcurso trabajé sin descanso para reunir todas las condiciones necesarias para la realización de la meta fundamental de mi vida. Aunque las numerosas peripecias de ese período presentan gran interés, tanto psicológico como práctico, las pasaré por alto para no apartarme de la cuestión
que me plantearon ustedes esta noche. Tanto más cuanto que tengo la intención de escribir una obra entera sobre esos años de investigaciones. Solo diré que a través de todos esos sucesos adquirí mucha experiencia y gran seguridad. Por eso, cuando orienté todas mis facultades hacia la tarea de ganar dinero, con el fin de tener siempre un capital a mi disposición, aun cuando por sí misma esta aspiración fundamental de los hombres jamás me haya interesado. Me entregué a esta tarea en tal forma que los resultados hubieran podido suscitar la envidia de los mejores peritos de ustedes en dollar business. Me lancé a toda clase de empresas, algunas muy importantes. Suscribí contratos con particulares o con el Estado para el suministro de tiendas. Tuve restaurantes, salas de cine, organicé explotaciones agrícolas. Aseguré el paso a Rusia de ganado proveniente de diversos países, especialmente de Kashgaria. Me ocupé de pesquerías y de pozos de petróleo, a veces llevando adelante varios de esos asuntos a la vez. Final de esta primera parte de la cuestión material. Nos encontramos próximamente para compartir la segunda y última parte. Gran abrazo.